saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio gozodejehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a adorar y luego comenzamos la clase en el capítulo 10. Ya estamos en el capítulo 10. Veamos, hermanos, adoremos al Señor como Él merece ser adorado. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Sí, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Bendito eres Dios de la gloria. Bendito, bendito eres Padre Santo. Gloria a tu santo nombre. Gloria, más gloria, Señor. Bien, hermanos, empezamos nuestro estudio en el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Su palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Amén, Señor. Bendito Dios y Padre de la gloria. Señor, vengo delante de ti, dándote gracias por la oportunidad que me das de explicar esta clase. Solamente te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta clase lo he titulado Cristo, el sacrificio perfecto. Mire usted cómo lo pongo. Cristo, el sacrificio perfecto, parte 1. Como una forma de introducción, voy a narrar una historia. Recuerde, primera vez que lo hago. Se narra una historia de un poblado inglés, donde había una capilla. Tenía un arco y en ese arco estaba escrito: predicamos a Cristo crucificado. Vaya entendiendo esta historia.
Pero durante muchos años, hombres fieles predicaron allí y presentaban, oiga bien, al Salvador crucificado como el único medio para la salvación. Pero cuando murió toda esa generación, obviamente viene una nueva generación nueva, nuevos predicadores. Ahora surge una nueva gama de predicadores. Consideraron que todo esto era anticuado, hablar sobre predicamos a Cristo el crucificado. Esto era mucho para ellos. Y comenzaron a predicar la salvación por el ejemplo de Cristo. Mire usted, distorsionado completamente. Y no por la sangre. No veían la necesidad de hablar sobre el sacrificio. Hermanos, después de un tiempo muy prolongado, volvió a crecer esa hiedra y creció sobre el arco, lo fue llenando y cubrió la palabra que decía crucificado. Ya cerraron, esta hiedra creció y tapó la palabra crucificado. De modo que solo quedó la palabra visible, predicamos a Cristo. Vaya entendiendo. Entonces la iglesia decidió que su mensaje no tenía por qué continuar estudiando a Cristo y a la Biblia. Así fue como los predicadores de aquel entonces comenzaron a hacer sus propios asuntos o sus prédicas sociales, filosóficas, rearmamiento de moral, cualquier otro tema que ocurriera y produjera cierto interés. La hiedra continuó creciendo, hermanos, hasta cubrir la última palabra. Entonces ahora la gente leía, predicamos, en la sotificada culta Corinto, de esa que estoy refiriéndome ahora. Pero Pablo se propuso no saber sobre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Usted lo puede ver en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Hermanos, esa es la esperanza del hombre. Y ese es el tema de lo que vamos a desarrollar desde este momento hasta el capítulo 18. Hasta el versículo 18, perdón. Nos va a llevar a entender todo este proceso. Así se presenta el registro de la muerte de Jesús desde una perspectiva teológica, más que histórica realmente. Se nos muestra el significado y la profundidad de su muerte en toda su riqueza. Jesús fue en su muerte el sacrificio perfecto. Cuando hemos estudiado anteriormente el capítulo 9, vimos la necesidad de su sacrificio. Era necesario. Pero en este capítulo 10 vamos a ver el carácter de su sacrificio. Cuando nosotros vamos a ver los primeros 6 versículos, son el fundamento para nosotros cuán ineficaces eran los antiguos sacrificios. Pisamos aquí un terreno conocido en el estudio de esta epístola. Ahora vamos a estudiar la otra parte, el fracaso de los antiguos sacrificios. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes estaban completamente ocupados todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, matando y sacrificando animales. Se estima que durante la semana de la Pascua, ellos degollaban aproximadamente 300,000 corderos. La masacre era tan masiva
que la sangre se drenaba afuera del templo con canales preparados especialmente para llevarla hasta la corriente de Cedrón, que al parecer corría con sangre. Pero sin importar cuántos sacrificios se hicieran o cuán a menudo o frecuentes se hiciera, eran ineficaces. Fracasaban en 3 puntos importantes que lo vamos a ver ahora. Apúntelo, hermano. Número 1, no podían ofrecer acceso a Dios. No lo podían. Segundo, no podían quitar el pecado. No podían quitar el pecado. Y eran solamente externos. Vamos a ver primero. No podían ofrecer acceso a Dios. El gran clamor del corazón de los santos del Antiguo Testamento era tanto en la presencia de Dios que, como nos dice el libro de Éxodos, capítulo 33, 15, estamos hablando del clamor de los santos del Antiguo Testamento y decía, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar o no me saques de aquí. Así eran, como era el clamor del corazón de los santos del Antiguo Testamento. Pero en realidad no tenían forma de llegar allá. Ni siquiera el sumo sacerdote podía llegar al pueblo dentro del velo, donde estaba la presencia simbólica de Dios, ya que todas las ceremonias, sacrificios antiguos, aunque se ofrecían continuamente, todos los días, año tras año, nunca hacían perfectos a los que se acercaban. Nunca podían salvar ni dar acceso a Dios. ¿Por qué? Porque eran sombras y solamente podían reflejar la imagen misma de las cosas buenas, venideras, las realidades de los privilegios y beneficios de la salvación. Hermanos, la ley era solo una imagen, entiéndalo bien. La ley era solo una imagen de estas cosas. Los rituales y las prácticas viejas son sombras de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Véalo y estúdielo en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 17. Cristo es el cumplimiento de todas las cosas buenas venideras. ¿Cuáles? El perdón, la paz, la conciencia limpia, la seguridad y sobre todo el acceso a Dios. El antiguo pacto, hermanos, era solo una descripción de esas bendiciones, pero nunca se concretaba. Ahora, veamos este punto. La palabra sombra se refiere específicamente a la sombra pálida, contrastada con una nítida. La ley, las ceremonias y los rituales juntos no eran nada menos que una sombra pálida de las cosas que traeré a Cristo. Eran la forma, no el cuerpo. Retrataban algo real, es verdad, pero no eran reales en sí mismas. Por otro lado, la imagen misma indica una réplica exacta, una representación completa, una reproducción detallada. Si en aquel entonces hubiera existido la fotografía, el escritor lo hubiera llamado posiblemente una fotografía. Fotografía clara, nítida, detallada y a todo color. El Espíritu Santo está diciendo
que el antiguo sistema era una sombra, mientras que el sistema nuevo es el cuerpo como tal. La realidad misma. Antes de Cristo nadie lo podía acercar sino hasta la sombra de las cosas buenas de Dios. Estimados hermanos, aún hoy el judaísmo mantiene muchas de esas sombras. Los judíos tienen las escrituras, oiga bien, tienen las escrituras, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y continúan celebrando algunas fiestas, pero no tienen tabernáculo, no tienen templo y no hacen sacrificio. Por lo tanto, no tienen sacrificios ni diarios ni anuales. Aún celebran el Yom Kippur, pero sin sumo sacerdote, sin altar ni cordero para sacrificar. Como muchos judíos incrédulos modernos, se niegan a reconocer el nuevo pacto que hizo Dios con ellos. Incluso el antiguo ha perdido gran parte de su significado. Lo que era ya pálido está aún más desteñido. Lo que era ya borroso aún está más borroso. Hermanos, la mayoría de los judíos no siguen las escrituras ni las ceremonias. No aceptan el sacrificio nuevo e incluso han perdido el antiguo. Si durante el tiempo que estuvo vigente el antiguo pacto, los antiguos sacrificios no pudieron hacerlos perfectos. Una pregunta. ¿Cuán menos edifican serían ahora si de alguna manera continuara? Hermanos, aquí hay una expresión, hacer perfectos. Deténgase por un minuto a pensar. El hacer perfectos es completar, es producir el fin pretendido, el fin del cual señalaba era el acceso a Dios, la salvación completa, pero nunca ha pretendido llevar a los hombres a Dios. No los hizo perfectos, porque Dios nunca pretendió que lo hiciera perfectos. Su propósito era describir y no perfeccionar. Ahora bien, ponga atención en esto. Una vez más el escritor enfatiza que los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, la repetición de los sacrificios viejos es un asunto que se repite muchas veces en Hebreos. Muchas veces. Podrían apilarse unas sombras sobre otras y aún así no tendrían cuerpo. La repetición es solamente un símbolo. Es como multiplicar 0 por 0. No importa cuántas veces se repite el proceso, el resultado nunca va a incrementar. Hay una pregunta, analícelo, estúdielo con el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces se metió Dios en la tarea de establecer el antiguo pacto con sus ceremonias, rituales y sacrificios como sombras? ¿Por qué? Y otra pregunta que debe hacerse, ¿cuál era la razón? Ahora entienda bien, como ya hemos aprendido. Primera razón le voy a dar, es simplemente que, aun siendo solo una sombra, tenía un propósito. Sí, hermanos. El Antiguo Testamento, todo lo que Dios lo había establecido no era malo, sino que había un propósito. Reflejar la realidad del cual era la sombra.
solo señalaba a la salvación por venir. Eso es lo que reflejaba. Debía generar expectativa en el pueblo de Dios. Vea su Biblia, capítulo 1 de Pedro 1:10, y nos dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Estimados hermanos, estudiantes, una sombra de algo con seguridad, una sombra que Dios dio es infinitamente mejor que la ausencia total de evidencia. Segundo punto a observar: el propósito de los sacrificios que eran sombras era recordar al pueblo de Dios que la paga del pecado es muerte. Ese es el punto que usted tiene que entender. Porque la sangre que en ocasiones se rociaba en el altar venían de los animales sacrificados por el pecado. Esto lo recordaba constantemente el pueblo, que la paga del pecado, porque la muerte ocurrió todos los días, toda su historia con la masacre de animales. Tercer punto a observar: Dios le dio los sacrificios al pueblo como un cubrimiento de los pecados. Una sombra es mejor que nada sin alguno cubre al pecado. Cuando los antiguos sacrificios se ofrecían apropiadamente con un corazón de fe, oiga bien, eliminaban el juicio Dios temporal e inmediato, que él declararía los sacrificios de alguien, que era cortar a esa persona del pueblo de Dios e incurrir en un castigo temporal. ¿Por qué? Porque delataba al corazón desobediente, al corazón incrédulo. Estos sacrificios eran temporales y su efecto y valor eran temporales. No podían llevar a una persona a la presencia de Dios. Claro que no, pero eran importantes para mantener una demostración de cómo era la relación pactada de una persona con Dios. Veamos el segundo punto. No podían quitar el pecado. Seguimos estudiando, vea su Biblia, Hebreos capítulo 10, versículos 2 y 3. Nos dice así: de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año que se hace memoria de los pecados. Me toca explicarlo. Los sacrificios de los animales, le he dicho, son una sombra. Podían cubrir el pecado. Estoy hablando de la palabra cubrir el pecado, pero nunca quitarlo. Pero en lo que el hombre necesitaba era la eliminación del pecado. El pecado y la culpa le carcomían. Pero el antiguo sistema no podía quitar el pecado o la culpa. Si pudiera, los sacrificios se habrían parado, ¿verdad? Ya hubieran quitado esos sacrificios, porque si los quitaban no era necesidad volverlo a repetir. Porque una vez quitado el pecado, los sacrificios no habrían sido ya necesarios. Ahora observe esto. No era solo que los sacrificios no quitaban el pecado. Además era un recordatorio continuo que no podía, que estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. Aún el cubrimiento del pecado también era temporal. Solo cubría hasta el próximo pecado.
así de simple. Era un sistema pesado y decepcionante. Por ejemplo, escuche usted esto. Supóngase que usted se enferma. El médico le receta una medicina y usted comienza a tomarla. Si funciona aquella medicina, cuando vea usted el frasco se sentirá feliz y recordará que se curó, que la enfermedad desapareció. Pero si no funciona, cada vez que vea el frasco se acordará de la ineficacia de la medicina del que estaba cuando estaba enfermo. Tal vez alivie, oiga bien, tal vez alivie los síntomas en ocasiones, pero no cura la enfermedad. Alguien que debe tomar la medicina para seguir vivo no puede decirse que está curado. No puede decirse. Porque eran continuamente por el pecado, por el pecado. Ahora, los antiguos sacrificios y ceremonias tenían lo siguiente. De alguna forma, el mismo efecto sobre Israel. En vez de quitarle los pecados, solo le daba un alivio temporal y le recordaban constantemente que sus pecados seguían ahí. Otro año, otro cordero, otro sacrificio. Y los pecados seguían ahí. Los sacrificios le recordaban constantemente al pueblo que eran pecadores, que estaban a la merced de Dios y no podían entrar en su presencia. Hermanos, los sacrificios del tabernáculo y el templo solo servían para llamar la atención sobre el pecado, pero estaban lejos de borrarlo, muy lejos. Ahora, cuando nosotros estamos viendo Hebreos capítulo 10, versículo 2, aquí toca un punto importante, conciencia. Conciencia es la misma palabra griega que aparece en Hebreos 9:9, también aparece en el 10:22, también aparece en el 13:18. El significado básico es el mismo en las cuatro partes que he mencionado. La palabra tiene que ver con la forma de percatarse de manera innata de lo que está mal en la vida y el sentido de culpa que esto produce. Hermanos, la conciencia es parte de la constitución del hombre. Actúa, mire usted cómo actúa todo esto, porque a veces uno no lo considera así. Actúa en nuestra mente, actúa en nuestro corazón de manera semejante a cómo actúa el dolor en el cuerpo. La culpa relaciona a las heridas espirituales y morales, de modo muy similar a cómo reacciona el dolor con heridas físicas. Los dos son sistemas de alerta. Ninguno de los dos es para disfrutarlo, pero sirven a un buen propósito. Los creyentes, y óigalo bien, los creyentes del Antiguo Testamento nunca pudieron librarse de la presencia y la conciencia de culpa o tensión y ansiedad que todo esto produce. Estudie, hermanos, el libro de los Romanos, capítulo 5 y capítulo 6. Para los cristianos es una bendición maravillosa saber que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lea Romanos 8:1. Es maravilloso librarse de la culpa y conocer que nuestros pecados se perdonaron continuamente con la gracia de Dios y a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero con el pacto previo no había tal libertad de conciencia.
De hecho, cuando más fiel y piadoso fuera la persona, más probable que se sintiera culpable, porque era más simple y consciente de su pecado y de la santidad de Dios. Quedaba dividida entre el conocimiento de la ley de Dios y el de haberla quebrantado. Solo necesitamos leer, hermanos, el Salmo 51 para darnos cuenta realmente de cuán profundamente David se sentía culpable. Era un hombre, recuerde, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, nunca estuvo libre de su conciencia de culpa ante Dios. Todo esto a mí me deja claro. David conocía el amor, conocía la misericordia y la gracia de Dios. Pero la liberación que tan bello describe es siempre en una forma futura. Sabía que la salvación, con respecto a limpieza, renovación y gozo, era futura. No habla como alguien ya haya experimentado, como lo dice el Salmo 51:3. Mi pecado está siempre delante de ti. Estudie el Salmo 51. No es que el cristiano, el cual está realmente limpio del pecado, no tenga ya conciencia que esté en su vida. No, hermano. Nadie debe estar más consciente de su propio pecado que el cristiano. ¿Por qué? Al igual que el santo fiel y piadoso del Antiguo Testamento, es más consciente de la santidad de Dios y de las normas de la justicia. El cristiano debería ser consciente de su pecado, pero su conciencia no debería cargarla indebidamente. Quienes se engañan con la presencia del pecado en su vida, con el incrédulo y que el creyente carnal o indocto. Nos mire lo que nos dice Juan, primera de Juan 1:8. Después vamos a ver primera de Juan 1:10. El 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y en la verdad no está en nosotros. Y el 1:10 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, el pecador perdonado no es insensible al pecado, pero sabe que Dios lo perdona y Cristo y todo está libre del miedo al juicio. Vamos a ver el tercer punto. Es muy importante. Eran solamente externos, la limpieza era externa. Los antiguos sacrificios también eran ineficaces porque eran solamente externos, la parte de afuera, porque eran solamente externos, nunca llegaban a la raíz del problema. El pecado se suele manifestar externamente, pero sus causas siempre son internas. Los antiguos sacrificios no tenían forma de llegar al interior de la persona y cambiarla. Claro que no, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Estos sacrificios solo santificaban para la purificación de la carne, o sea, lo externo. Pero la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Vea Hebreos, estudie Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Limpia nuestras conciencias, lo interno. No había relación real entre el pecado de una persona y un sacrificio de un animal.
La relación solo era simbólica, típica. Era imposible que la sangre de un animal amoral llevara a perdón para la afrenta a Dios, a un hombre moral. Solamente Jesucristo, la unión perfecta entre la deidad y la humanidad, podía satisfacer a Dios y purificar al hombre solo por su muerte. Podía ser el sacrificio final, el único sacrificio eficaz. Vea Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 6. Y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mire lo que dice, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hay que explicar esta parte. Es esencial saber que las ceremonias externas tenían un requisito interno que las hacía aceptables a Dios. La persona que no sacrificaba con corazón sincero no quedaba cubierta, ni siquiera externa o ceremonialmente, de acuerdo al libro de Amos, capítulo 4, versículos 4 y 5. Esta fue la clase de sacrificios que a Dios no le agradaron. El pueblo había tomado ya, eh, creyendo todo esto simbólico de la fe real, y lo habían vuelto un sustituto de la fe. Su confianza estaba en lo externo. Llegó a considerarse una especie de magia en la que las palabras actas prescritas producían automáticamente el resultado deseado. Hermanos, Dios había instituido el sistema de sacrificios, pero por un medio para expresarle obediencia a Él, no para usarlo a Él. Por lo tanto, así se lo recordó Samuel a Saúl, cuando el sistema Antiguo Testamento, era relativamente nuevo. Dice 1 Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, sin sacrificar sin obediencia, cumplir el ritual de la fe y la devoción de Dios, era una burla e hipocresía peor que no haber sacrificado nada. Estudia el Salmo 51, porque aquí David escribe la única forma del sacrificio aceptable para Dios. E incluso bajo el antiguo pacto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vea el Salmo 51, 17. Concluyo, hermanos. Cuando los sacrificios no se ofrecían con el espíritu correcto, ni siquiera podían cubrir temporalmente el pecado. Hasta el valor simbólico perdían. Solo era la forma, sin contenido. No valía absolutamente nada. En lugar de agradar a Dios, se convertía en una abominación que Él odiaba. Le dejo de tarea. Estudie Isaías, capítulo 1, versículo 13 al 14. Y que Dios los bendiga. Bendiciones.